Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gabriel Ballerini, que va a compartir con nosotros los desafíos presentes y futuros de la vida. Muchas gracias. Hola, ahí va. Gracias por la invitación, a los organizadores y a ustedes que sacrificaron la siesta, que me dicen que en San Juan es legal, ¿verdad? Eso sí, yo no sé qué significa esa palabra, no existe en Buenos Aires, pero veo que acá sí es legal. No, la verdad que tener jornadas como estas de capacitación, de poder formarse y sobre todo ver los temas tan relevantes que nos convocan en esta batalla cultural realmente es para destacar. Le dejo allí mis redes, algunos ya la tienen, pero lo comparto siempre para aquellos que quieran seguirlas en todos los canales. Compartimos todo lo que es la batalla Provida a nivel nacional. La coyuntura del año pasado hizo que pudiera estar siendo como uno de los referentes nacionales también dentro de esta gran patriada que estamos haciendo. Y bueno, en las redes hay documentos, hay información, en el canal de YouTube hay muchos videos que tuvieron que ver con los debates que por ser de Buenos Aires y por estar un poco al frente de todas las movilizaciones y marchas que se han hecho, me recorrí todos los canales de televisión, aún el mismo día antes de la votación en Senado. Mi último programa fue ahí en TN, en A Dos Voces, precisamente debatiendo contra el ex ministro abortista del anterior gobierno, Ginés González, y con Daniel Lipovetsky, que lo conocía por todo el trabajo interno en el tratamiento de este proyecto de despenalización dentro de la Sala de Diputados. Fue tremendo. Fue a 3 días antes de la gran movilización que tuvimos allí en el Obelisco, ¿no? Así que interesante, si quieren referenciarlos, poder ver, porque en esos videos hay mucho contenido también. Yo quisiera, me han presentado ahí en el programa con una seguidilla de temas que cada uno de ellos, meterse en cada uno de ellos son muy largos. Quisiera hacer un panorama general quizás de lo que es esta disciplina, mi especialidad, lo que es la bioética, y ver la relevancia de temas como estos dentro del tiempo que estamos viviendo hoy. Quisiera de alguna manera tener una cierta visión profética y adelantar qué es lo que se viene, porque al aborto le siguen una seguidilla de temas que son parte de una agenda que en realidad es internacional. Y muchos de otros países en donde ya se ha dado el avance de toda esta agenda, ya se vienen implementando en el plano legislativo. Como hoy a la mañana se recordaba, muchos de estos temas al principio son instalados desde la agenda cultural, pero inmediatamente después son llevados al poder legislativo para sacar leyes y poder implementar esos temas que de alguna manera ya se establecieron dentro del sistema y dentro del sistema educativo y dentro de la cultura, ¿no? La bioética es una disciplina que afecta a un montón de tantas otras, es transdisciplinar, tiene temas tan actuales que muchas veces o los padres de familia o referentes sociales son consultados permanentemente sobre cuál es su posición frente a un tema y frente a otro, y en realidad más que dar una opinión, en realidad tenemos que tener sólidos argumentos sobre los cuales basar nuestra posición, porque buenas opiniones podemos tener todos, pero en realidad más que una opinión necesitamos argumentar lo que decimos, y eso sobre la base de un conocimiento fundado, ¿sí? Pensaba
Hace 2 años, ustedes saben, soy pastor, hace 2 años se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante y recordaba un poco que el primero que publicó con la palabra bioética en 1927 fue un pastor alemán. No un perro, un pastor protestante, un teólogo alemán, fue el primero que publicó la palabra bioética referida a la bioética global, es decir, a todo lo que tiene que ver con no la bioética clínica, ¿no? Sino a la bioética que tiene que ver con el planeta. Como ustedes saben, la palabra bio es vida y ética es la disciplina, rama de la filosofía que va realmente a reflexionar desde el punto de vista filosófico, una reflexión racional en todos aquellos aspectos que están relacionados con la vida. En particular, y dentro del terreno de la medicina, poder estar reflexionando sobre los actos médicos y estar teniendo una reflexión ética sobre los actos que se dan dentro del marco de la medicina. Frente a un problema ético, básicamente podemos llegar a tener 3 respuestas. Es decir, ¿qué criterio nosotros usamos para decir si algo es lícito o no es lícito, si es moral, si es inmoral, si es ético o no es ético? Número 1, decir, bueno, esta es mi opinión y esta es mi opinión y es la que vale. Punto, san se acabó. Eso me lleva al subjetivismo, es decir, tomar mi opinión personal como válida. Ese es un criterio. El segundo criterio, si el primero me parece muy soberbio, el segundo criterio es democratizarlo un poco. Digo, no, mi opinión no puede ser la única válida para decir si esto es moral o no. Entonces, vamos a buscar el voto de todos y vamos a votar y vamos a decir qué es válido, qué es ético y qué no es ético. Bueno, votemos. Y eso es el pragmatismo, el pacto social, la construcción de una idea a través de la voluntad popular. Digamos, nos ponemos de acuerdo todos, decidimos y listo. Es decir, lo que definamos entre todos, eso es lo que es ético o no. No deja de ser, al igual que la primera opción, una opción absolutamente subjetiva y relativista. ¿Me siguen hasta ahora? Les pongo un ejemplo. Yo hice mi ponencia en diputados el año pasado, defendiendo la vida, frente a este proyecto de despenalización. El primero que habla y abre el debate fue un periodista que no les voy a decir el nombre, pero que su apellido era Novarecio. El primero que abrió el debate dijo, para mí la vida comienza en el día 14. Así arrancó, lo googlean, así arrancó el debate. ¿Y qué me importa a mí cuando para él comienza la vida? Su opinión es muy válida, como la de cualquier otro, como mi opinión. Pero una valoración ética, y mucho menos una valoración científica, no se puede hacer fundamentada en una opinión subjetiva y relativa. Necesito descartar la primera y la segunda para intentar ir a la tercera opción y encontrar un punto de referencia. La pregunta es, ¿habrá alguna referencia objetiva que me permita a mí usar bien la razón y encontrar una valoración ética, una valoración moral que sea universal? Porque lo que el hombre es el hombre y el hombre es el hombre en todo el planeta. Lo que es bueno para mí debiera ser bueno para todos los hombres, ¿verdad? ¿Habrá alguna referencia objetiva? Y eso es precisamente el ontologismo, la ontología, que también es una derivación de la filosofía. Una de las chicanas que me plantearon en todos los programas de televisión donde participé y que jamás me presenté como pastor,
Y como religioso, siempre me presenté como bioeticista, pero cuando ya estaba circulando el dato de que era pastor, a veces frente a la misma discusión, como me dijo Ginés ahí, ¿no? Ginés me dijo, pastor, no se meta en temas de salud, de política sanitaria, queriendo como descalificar, ¿no? Porque estaba diciendo barbaridad y lo estaba refutando públicamente. Es muy buen político y pésimo médico. Y entonces, frente a la pérdida, a la carencia de argumentos, viene enseguida la descalificación. Entonces, menciono esto porque la valoración ética no tiene nada que ver con la religión. Aunque la tengo, y la tenemos, y con orgullo, para los que son hombres y mujeres de fe. Pero nuestros argumentos no están basados solamente en un dogma o en una premisa teológica o escrituraria, sino que el juicio ético, la valoración ética que hagamos, la vamos a fundamentar no solo en lo que la Biblia o el dogma puede afirmar, que lo tenemos y es mucho, sino que además lo vamos a apoyar en otras tantas disciplinas, como por ejemplo encontrar argumentos antropológicos, jurídicos, legales, biológicos, genéticos, de la índole que fuere, para poder argumentar una valoración ética. ¿Se entiende hasta acá lo que se entiende? Ok. Entonces, ¿cómo tomar una decisión, sobre todo en el plano de actuar con relación a la vida? ¿Cómo tomar decisiones que van a comprometer el campo ético? ¿Sí? La primera premisa, dijimos, cuando yo tomo mi opinión como válida, eso es caer en el subjetivismo. Cuando decimos, no, a ver, nos pongamos de acuerdo y busco el pacto social, caigo en la segunda premisa, que es el pragmatismo, una extensión de la primera, pero no deja de ser también una posición de lo más objetiva. Y la tercera es precisamente encontrar un valor absoluto, objetivo, de referencia, que me permita encontrar la verdad, y esa verdad que busca el bien, ¿sí? Para toda la humanidad, ¿sí? Entonces, muchos de estos temas que quisiera presentarles a modo panorámico, y que voy a hacer foco también en uno de los temas que más nos interesa. Cuando comparto estas charlas por todos lados, hablo también de género. Acá no lo voy a hacer estando Agustín, estando Pablo, que hablan del tema. Me voy a abstener de hablar de género, pero voy a hablar de lo que es mi especialidad puntualmente, para desarrollar un poquito más, si les parece bien, el tema del aborto, ¿sí? Entonces, hoy la medicina, la biotecnología, el avance de las ciencias ha sido tal que hoy las cosas que hoy están ocurriendo en el tiempo contemporáneo relacionadas con la salud eran temas que hasta hace unos años era materia de ciencia ficción. Lo que hoy ya la medicina puede hacer, hasta hace unos años, eran temas realmente de ciencia ficción. La pregunta que el poder legislativo debiera hacerse ¿es lícito aplicar a la vida humana todo aquello que es fáctico, que es posible hacerse en el plano experimental o en las distintas disciplinas? ¿Vale aplicarlo al hombre? ¿Sí? Ejemplo sencillo, la clonación. La posibilidad de, a partir precisamente de un material genético, clonarlo para lograr un montón de individuos en serie idénticos. De hecho, esto se hace en otro nivel, en la agronomía, en el campo, con los animales y demás, pero llevarlo al hombre, la técnica ya es fáctica, la técnica se realiza. Ahora, ¿se imaginan ustedes fabricar en serie con el mismo material genético, ¿sí?, réplicas exactas de la misma persona? ¿Podemos imaginar esto? Entonces, tiene que haber de alguna manera un freno, un avance, hasta dónde se puede llegar a avanzar
y hasta dónde no? Esta es la pregunta que siempre una y otra vez se hace la bioética. Hoy existen más de 20 formas diferentes de concebir un hijo. Antiguamente era la clásica, ¿no? El hombre y la mujer le invita a tomar un cafecito, van juntos, primero se casan y después juntos escriben la cartita a París, donde de París salen la cigüeña para que la visiten en el domicilio. Todos sabemos cómo llegan los bebés. La clásica hombre-mujer. Hoy no. Hoy la maternidad puede ser legal, hoy la maternidad puede ser biológica, y si es biológica puede ser genética o de gestación. Es decir, hoy una mujer puede ser madre y no quedar embarazada y ser madre. ¿Cómo es eso? Bueno, una madre que da una célula, su óvulo, se hace precisamente una de las técnicas de reproducción asistida. Esa madre genética no va a engendrar ni a gestar a su hijo porque va a usar la gestación del útero de otra mujer. Entonces tenemos el componente de que una mujer puede ser madre genética, es la que aporta el gameto femenino, o por otro lado una mujer que puede gestar, llevarlo dentro en su interior, pero ese bebé no va a ser parecido a esa mamá porque esa mamá no aportó ese óvulo, sino que simplemente le transfirieron un embrión. ¿Se entiende lo que digo? Si en algún momento nos perdemos, vamos a interactuar y hacerlo. Quiero hacerlo fácil, ¿sí? Pero interactuamos si no se entiende. Entonces, una maternidad biológica de gestación o genética, una maternidad legal, una maternidad de posviudez. Hay un refrán popular. ¿Vieron cuando la cosa está fea, pero que se complica más? ¿Vieron cuando algo está mal y siempre pasa algo que se pone peor? Y el refrán castellano dice, éramos poco y parió la abuela. Bueno, hoy la abuela puede parir. Hoy la abuela puede parir. Entonces hoy podemos tener una maternidad posmenopáusica. Hoy es factible tener una maternidad posviudez. ¿Cómo es eso? Pero claro, un juez autoriza a una mujer de Barcelona la fecundación in vitro con esperma de su marido muerto. Se le murió el esposo, pero la señora va a tener un hijo con esperma congelado de su esposo fallecido. Es decir, el papá que ya murió va a tener un hijo. ¿Me doy a entender? Este es el tiempo actual en el que estamos viviendo. Quiero presentar temas de índole bioético, pero que en realidad están cambiando la vida social de las naciones y previamente están pasando por los congresos, ahora que estamos en un año electivo, a ver dónde vamos a meter el voto y ver dónde vamos, hacia dónde estamos orientando también a aquellos que van a tomar este tipo de decisiones. Pero miren acá, la Fiscalía ha recurrido el fallo porque no consta que el esposo, si viviera, estuviera de acuerdo. Claro, es decir, es tener un hijo sin el consentimiento informado de uno de los padres. ¿Cómo va a consentir si se murió el hombre? Pero miren la implicancia que tiene. Fallo polémico. Le implantarán embriones congelados a una mujer de su ex marido. Este es un caso que hubo aquí en Argentina, ¿sí? en Buenos Aires, en Tres Arroyos. La justicia autorizó a la mujer y el hombre se opone, es decir, estaban separados. La mujer quería tener un hijo y el hombre no quería tener el hijo. La pareja de Tres Arroyos tuvo un hijo por fertilización in vitro en el 2006 y luego quedaron los embriones congelados sin usar. Luego esta pareja, este matrimonio se divorció,
Pero ella quiso tener otro bebé. La Cámara Civil falló a su favor a pesar de la polémica, es decir, el juicio en segunda instancia en Cámara falló en favor de la mujer para que la mujer le sean transferidos los hijos que tenía congelados a pesar del no consentimiento de su esposo. ¿Me explico? Sí. Exactamente. El papá no consintió, pero si después la mujer lo demanda y con prueba de ADN quién es el padre, más vale que va a ser el padre él, porque acá hay un tema, que es un tema bioético, pero después se traduce en un tema legal. ¿Cuál es el tema? El hermanito mayor, es decir, el que nació por fertilización in vitro en el 2006, después de 4 años, después de 4 años, va a tener un hermanito menor, 4 años menor, pero que fue concebido en el mismo momento que su hermano mayor. Lo que pasa es que estuvo 4 añitos congelado el hermano, ¿me explico? Entonces, estos son los temas que hoy los tenemos acá. Esto es Buenos Aires, los tenemos acá. No estoy hablando del futuro y de otro país. Son temas domésticos de todos los días, con una carencia de legislación tremenda, porque no todos estos casos están contemplados dentro de nuestras leyes, las leyes argentinas. Permítanme hacer la presentación y al final vamos a dar lugar. Si hay algo que no se entiende, sí, pero permítanme avanzar y al final damos espacio para preguntas, respuestas. En Estados Unidos, esto salió publicado esta semana, una madre abuela de 61 años dio a luz una beba para que su hijo gay sea padre. Entonces su hijo gay iba a ser padre, pero madre abuela. ¿Por qué? Porque esa abuela va a ser la mamá de un hijo que en realidad es su nieto. ¿Me explico? Entonces, es mamá y abuela a la vez. Ese chiquito que nace es hijo, pero es nieto de esa persona. Estas cosas locas que cuestan creer hoy, por eso le decía, éramos poco y parió la abuela. Bueno, hoy la abuela puede parir. No es chiste, esto es pero uno dice, ok, bueno, no, está bien, Estados Unidos me queda lejos, bueno, viajemos un poco más. Brasil tiene 45 años y está embarazada de sus nietos. Su hijo gay será padre de gemelos. Lo mismo, su hijo, como es gay y naturalmente no puede tener hijos, el hijo tenía el sueño de ser papá. Entonces, la mamá del hijo gay le está complaciendo el deseo a su hijo y está gestando al hijo del hijo. Es decir, la abuela va a ser madre de su nieto. ¿Me explico? Ok. Si es difícil, bueno, después es así. En Gales, una abuela dio a luz a su propio nieto porque su hija nació sin útero. Y acá es como que hay un componente más romántico, si se quiere, ¿no? Es como lo presentaba Agustín un poco a la mañana. El titular lo muestra ahí como si fuese un evento altruista, le está haciendo el bien a una hija porque nació sin útero, pero digamos la técnica en sí es la misma. Y lo menciono porque quiero hablar un poquito de la técnica en sí, porque para hacer una valoración ética debo conocer por lo menos en parte en qué consiste esa técnica. ¿Me explico? Vamos a hablar un poquito de reproducción asistida. Pero hoy es factible totalmente el parto de la abuela, el parto posmenopáusico, ¿sí? Donde naturalmente la mujer ya no puede naturalmente quedar embarazada, pero a través de distintos procedimientos sí lo puede hacer. Ahora, más allá de toda valoración que hagamos, y en particular en función sobre la técnica en sí, pensemos algo sencillo. Una mujer como esta, puse la foto de la primer abuela,
esta mujer se llama Ángela, una mujer italiana, fue la primera que quedó embarazada por el FIVET, la fertilización in vitro con transferencia embrionaria. Fue la primera abuela. Esta mujer tenía 71 años cuando quedó embarazada, ¿sí? Noten, nacen los chiquitos, tiene 72 años, cuando los nenes cumplan 10 años, su mamá, si vive, va a tener 82. Un niño necesita un papá y necesita una mamá. Un niño a esa edad necesita un papá y una mamá, pero necesita un papá y una mamá no solo de figura. Alguien que lo lleve a la plaza, que lo amaque, necesitan el... Entonces, ¿cuál es la motivación que puede llegar a tener el ser humano para engendrar y traer chicos al mundo? ¿Me explico? Es decir, es un tema que también la bioética levanta esta pregunta, ¿sí? El parto posmenopáusico. Uno puede ver, por ejemplo, en ciertos pasajes bíblicos para los que leen la Biblia o quieren considerar esto, donde en ese momento uno ve el caso de un montón de mujeres infértiles, estériles, que por la intervención de la mano de Dios milagrosa pudieron después quedar embarazadas. Lo que en ese momento era un milagro de la providencia, y uno lo puede ver en esos textos que son del antiguo cercano oriente, textos veterotestamentarios milenarios, ¿no? Como Génesis, todos los relatos patriarcales, donde hay muchos casos de esterilidad que por la intervención de la mano de Dios sobrenatural, esa mujer dio a luz. Hoy, ciertos niveles de infertilidad o esterilidad y demás son resueltos por estas nuevas técnicas de reproducción asistida, ¿sí? Hoy hay más tecnología para poder avanzar en este sentido. Ni hablar de otro concepto que es del mundo de la bioética, que también en Argentina todavía tenemos buena legislación, no hay legislación sobre esto, que es el tema de la maternidad subrogada, el alquiler de úteros, ¿sí? Qué curioso hablar, por ejemplo, de los hijos de la farándula, ¿sí? Donde Marley o Luciana Salazar tuvieron una prensa fenomenal precisamente por haber elegido esta vía. Ahora, personas sanas, que pueden dar a luz naturalmente, elegir este tipo de técnicas abre el debate a otro gran tema que lo tienen anotado en las temáticas de hoy, que es la eugenesia, ¿sí? La producción de bebés, o que esos bebés, a través de la manipulación genética, cuando uno desea un hijo, pero desea un hijo a la carta, como cuando elige el menú. ¿Qué vas a comer hoy? Y yo quiero comer esto con esto. ¿Y cómo querés el hijo? Y yo quiero que mi hijo sea inteligente, sea rubio, tenga ojos celestes. ¿Lo puedo lograr eso? Y bueno, tengo que manipular un poquito el material genético. El ADN es una larga cadena de cromosomas, donde si yo puedo individualizar qué cromosoma codifica para tal y cual característica, si logro encontrar tecnológicamente la manera de cortar una secuencia de esa gran cadena polimérica, ¿no? de cromosomas, reemplazarla por otro que codifique para la característica que yo tengo, entonces voy a lograr el producto que quiero. Ya no estoy hablando de reproducción, estoy hablando de fabricación de bebés. La tijera cromosómica ya se descubrió, que es una enzima proteica, ¿sí? Es decir, la tecnología para cortar una cadena de ADN, quitar un cromosoma y poner otro, ya está descubierta. Ya se hace esto, es factible. El gran tema que se hace la
bioética, es levantar la pregunta, ¿es lícito hacer esto? Que sí es posible hacerlo en laboratorio, aplicarlo a la vida del hombre. Estos son los grandes temas que simplemente propongo. Siempre lo que afirmo es que hacer ciencia sin conciencia lleva a la ruina del hombre. La bioética es la disciplina que de alguna manera muestra un contralor, una supervisión, le pone no un freno, pero de alguna manera un marco para que la ciencia investigue. El científico quiere avanzar, el científico quiere seguir investigando, el objetivo del científico es avanzar con su investigación, probar hipótesis, refutar hipótesis, pero seguir desarrollando la temática de su investigación. El objetivo de los bioeticistas es darle un marco ético, sobre todo cuando el medio en el que se investigue es la vida humana. Ustedes saben que por ley nacional en todos los hospitales tiene que haber un comité de ética formado por ley, ¿no? Yo integro uno que es el Hospital de Policía Federal, el Hospital Churruca. Soy miembro fundador y miembro activo del Comité de Bioética de ese hospital. Entonces, todos los proyectos de investigación, farmacológicos, de investigación clínica y lo que fuera, tienen que darse dentro de un marco ético, ¿sí? Para cuidar la vida y la salud del paciente. En los casos de bioética clínica, la resolución del Consejo de Ética no es vinculante, pero en los casos de investigación científica, de investigación farmacológica, sí, los fallos son vinculantes, ¿sí? Básicamente, hablando de reproducción asistida, quisiera mencionarles solo dos casos sencillos, básicos de entender. ¿Hasta qué hora tenemos? Son las 5, ¿hasta qué hora tenemos? Ah, tengo una hora, gracias. ¿Se aguantan una hora? ¿Les va gustando más o menos? Si no les gusta, es lo que hay. Así que mejor que les guste. Le ponemos onda, sí, un poco le vamos poniendo onda, es lo que hay. Yo quisiera mencionarles dos casos que son los más sencillos de lo que es reproducción asistida. Uno es sencillo, que es la inseminación artificial. Cuando ciertas parejas naturalmente no logran quedar embarazadas, traer un hijo, sencillamente lo que se hace es introducir el semen de su esposo dentro de la mujer a un nivel más alto. Uno fisiológicamente tiene que explicar todo el proceso de la fecundación, que es maravilloso, ¿no? Pero, por ejemplo, es decir, cuando el hombre eyacula en la vagina de la mujer, a pesar de que eyacula millones de gametos masculinos, el pH vaginal está tan ácido que puede matar a muchas de esas células. Por eso los espermatozoides están rodeados dentro de una solución proteica alcalina, que de alguna manera logra contrarrestar el nivel de acidez que tiene naturalmente la vagina. ¿Me da a entender? Si el número de células es deficitario, entonces van a tener mucha menos chance de poder llegar. A veces no es el número, sino es la forma, que varios de esas células son deformes. Ustedes recuerdan ahí la cabeza del espermatozoide con una cola, la energía está en esa cola. A veces esa cola no es del tamaño necesario, no tiene la suficiente energía, entonces la motilidad que tiene esa célula no alcanza para llegar al destino y llegar a su encuentro con el óvulo. Entonces, lo que se hace con una técnica sencilla como esta es en forma artificial, no a través de una relación. El médico lo que hace es depositar en un extremo más alto ese caudal de espermatozoides para lograr una fecundación natural, digamos. El encuentro, la fecundación del óvulo con el espermatozoide va a ser dentro del cuerpo de la mujer. ¿Se entiende?
Lo que hago es simplemente llevar a un nivel más alto. La fecundación se va a dar en el tercio distal, más o menos en esta distancia, de las trompas de falopio, ¿sí? Hasta acá, hasta acá uno podría hacer una valoración de esta técnica, digamos, sin ningún tipo de prejuicio ético, ¿no? Yo sé que acá hay muchos hermanos que son católicos, ¿verdad? Muchos que son católicos. Dentro del marco de la enseñanza de la Iglesia Católica, todo esto es ilícito porque de alguna manera no es posible aceptar técnicas como estas, no tanto dentro del dogma católico. La relación sexual debe ser unitiva y procreativa, es decir, no solo tiene que unir en amor el hombre con la mujer, sino toda relación tiene que estar abierta a la posibilidad de poder engendrar. Acá sería una forma en la que habría mediación y en la que naturalmente no se da esto, ¿sí? No quiero entrar demasiado en tema para no irme del otro, pero básicamente esto dentro de la moral católica es directamente ilícito. Para otros que no consideramos digamos, esa parte del dogma, ¿sí? La relación sexual une, procrea, pero que también está abierta a una sana planificación anticonceptiva, y ese es otro tema. Digamos que la valoración que uno puede hacer de esto, si se da dentro del marco del matrimonio, es una. Pero una variante es cuando esta técnica se da por fuera del matrimonio, es otra valoración, ¿me explico? ¿Qué pasa? Que cuando el material espermático no logra alcanzar una fecundación viable y se apela a un banco de semen, ya cambia la valoración, porque se está usando una técnica de reproducción artificial, la inseminación artificial, pero con semen de donante anónimo. Y eso cambia, de alguna manera, el marco de lo que estoy diciendo. ¿Se entiende la diferencia? No estoy emitiendo un juicio de valor, estoy planteando una diferencia. Pero vamos a un nivel aún un poquito diferente, que tiene que ver con lo que es la técnica del FIVET, ¿sí? La fertilización in vitro con transferencia embrionaria. Acá cambia la cosa, se extrae un óvulo maduro. La primera etapa, la primera fase es darle un shock hormonal a la mujer para estimular. Bueno, acá tengo profesionales de primera línea, ¿no? En el tema, toco ginecólogo, acá en primera fila, padre, hijo, toco ginecólogos. Lo que sea es una falta de respeto que esté hablando yo, tendrían que estar hablando ustedes. Pero lo que se hace es estimular hormonalmente para facilitar que uno de los folículos de Graf ahí en el ovario madure y haya un material que sea viable para poder después ponerlo allí dentro del marco de la fecundación. Se toma una muestra de espermatozoides, ¿sí? Entonces la fecundación se hace fuera del cuerpo de la mujer. Es extraútero, sí, en tubito. Se forma la vida, el hijo se constituye en laboratorio. Dentro de la primera semana, ese cigoto se va a multiplicar, ¿no? Una célula, 2, 4, 6, 8. Cuando empieza la primer diferenciación, cuando se llega al blastocisto, ¿no? Que empieza a ver ya cerca del momento justo, el día 14, cuando es el momento de la implantación, ahí es donde se transfiere el embrión y se le va a depositar en el interior del útero directamente un embrión de 2 semanas. ¿Me siguen?
Esta técnica, que es costosa, que requiere un montón de pasos, que se sabe por estadística que de la cantidad de embriones que se siembran, solamente un cierto porcentaje es el que prende, como se le dice, ¿no? Muchos de ellos no prenden y naturalmente son abortados. Esta técnica es una técnica eugenésica, porque de todos los embriones que se forman, se van a seleccionar los mejores para poder ser transferidos, descartando los que no son mejores. ¿Me doy a entender? Es decir, hay descarte embrionario. La técnica en sí genera descarte embrionario. Por otro lado, muchas veces la gran pregunta que se hace para ver la ilicitud de este proceso es decir, ¿qué hacemos con los embriones sobrantes que ni siquiera se llegan a transferir? ¿Qué se hace? Se tiran en algunos casos. Se tiran en algunos casos los que no se pueden bancar, por ejemplo, una cuota anual para poder meterlo en un banco de embriones y criopreservarlos. Pero algunos lo que hacen es precisamente, como se menciona ahí en la placa, con esos embriones sobrantes muchas veces se los destruyen o se los congelan. Hoy es posible, gracias al avance de la tecnología, poder congelar a menos 197 grados centígrados con hidrógeno líquido embriones sin destruir el tejido celular. En muchos casos se aplica, y esto no es ciencia ficción. Estamos hablando de tecnología nanométrica con elementos aún más chiquititos que el átomo, ¿sí? Se ha descubierto, por ejemplo, que estas partículas de un tamaño pero tremendamente chiquitito se pegan a ese tejido celular para evitar que en la cristalización se mueran esas células. Entonces es factible poder llegar al congelamiento de embriones sin destruir el tejido y que sean nuevamente descongelados para una ulterior transferencia. ¿Cuál es el problema? Ustedes saben, vengo de Mendoza, estuve también desde el viernes, sábado, en una jornada así de todo el día con distintas conferencias en Mendoza. En uno de los recreos, en un bloque, se me acerca un matrimonio con una nena hermosa de 1 año y me dice, tuvimos nuestra hija Olivia, una nena hermosa, con esta técnica, con fertilización in vitro. Me dice, pero pastor, tenemos un problema. Me dice, yo tengo 50 años, a ella la tuve a los 49, yo tengo embriones congelados, ¿qué hago? Claro, soy pastor, pero la verdad el que hago es una pregunta que no se puede responder. La primera opción es congelarlas. Dice, pero yo ya decidí, no quiero tener más. Bueno, ese es el dilema moral de este tipo de técnicas. Los bancos en donde están los embriones congelados, sobran embriones que no se saben dónde ponerlos. En España, por ejemplo, ya sacó el Congreso de España, los legisladores españoles sacaron una ley que pasados los 10 años de embriones que los padres no reclaman, pueden ser desechados. Así como un archivo, vieron que tienen que pasar 10 años, y si nosotros somos los que decimos salvemos las 2 vidas, si nosotros creemos, no por fe, sino argumentativamente, que la vida comienza en el momento de la concepción, acá hay seres humanos, acá hay vida humana que están congelados. Entonces, desechar embriones formados con estas técnicas es exactamente lo mismo que un microaborto. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Pues vamos a ser coherentes, ¿no? Si defendemos la vida y estamos en contra del aborto, esta técnica es absolutamente inviable para aquellos que decimos que
defendemos la vida. ¿Se entiende la diferencia con la anterior? ¿Puedo avanzar? Entonces, uno dice, no, está bien. La otra es donación de embriones. Y en la donación de embriones no resuelve el problema, extiende el dilema, ¿no? Muchos de ellos terminan en laboratorios donde se hace investigación con embriones, pero el fin último no es precisamente darle lugar a la posibilidad de la vida. Al contrario, muchos de ellos van a ser objeto de encarnizamiento terapéutico, si se me permite la figura, ¿sí? La ciencia debiera caminar de la mano con la ética y sobre todo con la prudencia. El proceso de avance en la medicina debiera ir de la mano también con la ética, que es la mirada que tendrían que tener los legisladores antes de trazar políticas sanitarias. Ojalá pudieran los legisladores poder prestar atención a estas temáticas. Yo el año pasado fui parte del engranaje ahí todos los días en la lucha dentro y fuera del Congreso. Y el debate que se dio, que han desfilado profesionales de primer nivel, fue un circo. Fue un circo. Por un lado, había juristas, constitucionalistas, genetistas, bioeticistas, filósofos. Del otro lado teníamos Pepito Cibrián, Florencia de la B, Carla Petersen, opiniones que son válidas, pero la verdad es que nadie se escuchaba con nadie. Todos los argumentos que se dieron en la defensa de la vida no sirvió. Diputados votó a favor de la despenalización. Fue solamente cuando hubo casi 1 millón de personas en la calle el 8 de agosto diciéndole con aborto no te voto, que ahí ese mensaje sí lo escucharon los senadores. Los argumentos científicos no los escucharon. Pero cuando el tema es llevado al plano político y en el caudal de votos y ver la visibilidad de la gente defendiendo realmente lo que hay que defender, porque un país que no defiende la vida, ese país no tiene futuro. Y si hay algo que tenemos que comprometernos en defender, es defender la vida. Ese mensaje sí lo escucharon los senadores. Y es ahí que hubo un freno a este avance de esta ley. Pero la verdad es que las leyes debieran ser pensadas o reflexionadas, por lo menos antes de votar, de la mano de estos temas que estamos presentando. Quiero augurar, yo sé que les va a parecer medio como de ciencia ficción lo que voy a decir, pero en realidad uno de los temas candentes de este tiempo dentro de la disciplina de la bioética es el transhumanismo, ¿sí? Es decir, formar como una nueva etapa, una nueva especie transhumana. Después del humano vendrá algo nuevo. Y es la combinación de la tecnología sumada al hombre para mejorar la especie. ¿Qué es esto de transhumanismo? Todos nosotros hemos visto cómo en la medicina ha venido avanzando permanentemente en los últimos años. Y la verdad es que quien hoy tiene mala visión, nadie va a dudar en ponerse un lente para ver mejor. Lentes de contacto. Aún en personas con cataratas, después de la operación, ahora el lente es un lente intraocular. Ya sale del quirófano con el lente puesto adentro, ¿sí? Y uno ve como en distintos casos el avance de la medicina va avanzando. Una persona que no escucha bien puede al principio empezar con un audífono y terminar con un implante coclear. Y nadie se va a asombrar de que esa persona tiene un implante coclear para poder escuchar. Personas que han tenido un traumatismo y perdieron una de sus extremidades, uno ve como en países más avanzados, con tecnología menor, tienen piernas robóticas. Y muchos de ellos las 2 piernas robóticas.
y caminan aún mejor y corren aún mejor y saltan aún mejor que con las piernas naturales que tenían antes de ese traumatismo. ¿Me explico? Hoy, esto no es ciencia ficción, esto es la descripción de lo que hoy ocurre. Yo soy de la década del 70, cuando era chico, muchos de ustedes ni nacieron, pero mi sueño, el hombre nuclear, la mujer biónica, ¿no? Y vos veías así ya llega la mayonesa. ¿No? Y miraba así, y miraba ahí, pero los que, bueno, muchos se ríen porque saben de qué hablo, ¿verdad? Hoy eso es real. No con la fantasía de decir, de levantar, pero hoy se ha mejorado, las prótesis robóticas hoy han superado. Yo vengo de un hospital de alta complejidad, que tiene Da Vinci, y tiene el Da Vinci 1, tiene el Da Vinci 2. Y en urología los médicos operan próstata con un joystick, porque es un robot, los brazos de un robot, el que hace la cirugía prostática. Ustedes ponen Da Vinci, lo pueden googlear, y es un robot en quirófano, y en uno de los videos van a ver, por ejemplo, cómo esas manos, la precisión del bisturí de ese robot supera a la mano del cirujano, y en los videos de demostración se pela una uva. Con el Da Vinci se puede pelar una uva, ¿no? Es decir, la precisión que tienen esas máquinas robotizadas. Esto es viable hoy. Ahora, si yo les hago esta pregunta, ¿qué pasaría si una persona sana, absolutamente, va al médico y le dice, doctor, córteme las piernas, yo quiero que me pongan 2 piernas de estas buenas, y tiene el dinero y los recursos para hacerlo? ¿Cuál es la valoración ética que hacemos? ¿Me doy a entender? Quiero acercarme al concepto de transhumanismo. Es muy distinto una persona que quizás sufrió un trauma y la medicina le ayuda a paliar esa carencia, esa necesidad, a decir, no, yo estoy sano, pero me hago un implante para tal y cual cosa. Esta es la realidad de lo que estamos viendo con este movimiento nuevo de mejorar el ser humano. Películas de ciencia ficción de otra década, como fue Matrix, Avatar, Ex Machina o Yo Robot, un mundo de inteligencia artificial, un mundo de robots, hoy son el caballito de batalla del mundo bioético y del mundo. ¿Qué pasa cuando hay, de alguna manera, implantes que quieren mejorar al ser humano para agudizar la visión, para agudizar sus recursos naturales, o los implantes que sea? Hoy ya se están haciendo implantes que de alguna manera regulan las dosis de hormonas en los anovulatorios, ¿no? Y esto ya es una realidad, y tantos otros que se vienen. Estos son los temas que están por venir. O temas, por ejemplo, bueno, esta es la pregunta recurrente de la bioética. ¿Es lícito hacer en el hombre todo lo que es posible hacer en laboratorio? Otro de los grandes temas, la eutanasia. No tenemos ley nosotros aquí en Argentina. Y ahora fue el aborto. Es decir, la ley para ponerle fin a la vida del hijo en el inicio de la vida. Ahora le sucede la ley para ponerle fin en el final de la vida. Y acá te corren por izquierda, te corren por derecha, ¿no? Todos con estos argumentos románticos, ¿no? Porque cuando vas al caso de la mujer violada, la mujer violentada, la mujer en vulnerabilidad, las mujeres pobres, las estadísticas de todas las mujeres que mueren, como la estadística que presentó Florencia de la B, ¿no? Que se mueren como 50.000 mujeres por día. Claro, cuando haces la cuenta, en 3 años tendríamos que vivir en una Argentina absolutamente de hombre, porque no te dan los números, desaparecieron todas las mujeres. Argumentos que ni siquiera resisten una suma en la calculadora, ¿no? Pero después está el otro.
Somos tan humanitarios con los animalitos que los sacrificamos. Si una persona ya no quiere vivir más, acompañémoslo en su proceso muy bueno, matémoslo. Si quiere morirse, la próxima ley que viene es la de eutanasia. Fue tremendo la semana pasada, se me desgarró el corazón de ver esta chiquita que fue en Holanda, 19 años, no sé si lo leyeron, una nena sana, ninguna enfermedad, sana, había sido violada, tuvo un trauma de chica sostenido en el tiempo, un periodo de violación intrafamiliar que no pudo superar. No tuvo la contención familiar o espiritual, no tuvo el acompañamiento necesario para poder elaborar semejante crisis, pero ella físicamente estaba bien, no estaba muy mal psicológicamente, anímicamente. Como en Holanda está legalizado esto, pidió ser incluida en este protocolo de eutanasia. Y como en el Estado es legal, terminó muriendo. Ahora, esto de derechos, la autonomía del paciente, la autonomía moral, ¿no? Si una persona en su sano juicio elige voluntariamente, pues el derecho a decidir, ok, sí, el derecho a decidir. ¿Hasta dónde el derecho a decidir debe ser absoluto? ¿Hasta dónde el Estado tiene que respetar la autonomía? Y hasta dónde el Estado tiene que acompañar a un paciente o a una persona para hacerle el bien en su vida. ¿Me doy a entender? Estas son las políticas y estas son las reflexiones que necesitamos estar teniendo en este tiempo, ¿sí? Quiero dedicarle unos minutos, si me permiten, a este tema y cerrar esta charla con este tema. Cuando hablo de aborto me gusta hablar de esta manera. Es el permiso legal para poder matar al hijo. En uno de los 2 programas que hice en Crónica TV con Georgina Barbarosa, en el primer programa me presenta, justo me pone, bueno, siempre me ponen para debatir con una diputada de izquierda, ¿no? Y entonces nos presenta, qué sé yo, y Georgina dice, bueno, acá está la diputada tanta por el derecho a decidir de las mujeres, y yo soy católica por el derecho a decidir también. Entonces la miro y le digo, Georgina, entonces vos no sos católica. Me mira y me dice, ¿cómo me dice eso, pastor? Y le digo, no, Georgina, uno no puede ser católico y estar en favor del aborto, porque si uno es católico tiene que adherir a lo que la Iglesia Católica enseña. Uno no puede ser budista y decir no me vengan con Buda, ¿eh? Si uno es budista, porque más o menos está de acuerdo con Buda. Si uno es católico, es incompatible ser católico y estar en favor del aborto, porque la enseñanza de la Iglesia es en favor de la vida y eso no tiene discusión. Pero en medio de todo eso, en una de esas que hablaban con eufemismos de la interrupción legal del embarazo, le digo, no, lo que se quiere en realidad, no hablemos con eufemismo, es el permiso legal para que ciertas mujeres maten a sus hijos. Me dice, Valerini, qué fuerte que habla. Y sí, es fuerte el tema, Georgina, pero en realidad el tema es ese, el tema de fondo es ese, lo que se quiere estar pidiendo, un permiso legal para que ciertas mujeres puedan estar matando a sus hijos en su interior, ¿sí? La verdad que uno ya conoce todos los movimientos que políticamente y desde lo cultural están reclamando algo como derecho que no es, ¿sí? Y uno ve permanentemente la presión que se está haciendo para poder alcanzar el concepto de aborto legal. Yo esta foto la tengo en mi mesita de luz y me anima. Todas las semanas estoy haciendo un sacrificio bárbaro, dejando a la familia, viajando, yendo de ciudad en ciudad. ¿De dónde saco la fuerza? Pero ahora yo llego a Buenos Aires y estoy trabajando a la mañana, a la tarde, a la noche, en 3 lugares diferentes. ¿De dónde saco la fuerza? Y de ver esta foto. Esto
me renueva la inspiración. Si yo digo, hay tanta militancia mala en favor de la muerte de los niños, tiene que levantarse una militancia buena que empiece a levantar la voz y empiece a defender el valor que como argentinos tenemos que defender, y es el valor de la vida. Si vas a aplaudir la vida, aplaudilo más fuerte, porque a la vida hay que aplaudirla con pasión. Todos, absolutamente todos los partidos políticos mayoritarios ya sabés la posición que tienen, no hace falta que te lo recuerde, pero todos se han expedido, y la verdad que los principales frentes en algún momento dudaban, pero hoy todos ya han mostrado su posición. Muchos periódicos, Clarín sobre todo hace una semana, yo en mis posteos puse la foto ahí te muestran como celeste al que no es celeste, para generar confusión en el votante, ¿sí? Porque ahora todos son románticos y ahora todos están detrás del voto celeste porque vieron que la ola celeste está creciendo y se quieren mostrar como lo que no son. Pero todos de alguna manera, con esta diputada, Mayra Mendoza, en América Noticias, en el programa, en el noticiero, con Feynman me pusieron otro, pero en América tengo un video con Mayra, les invito a verlo para divertirse un rato también. Con Mayra Mendoza tuve ahí una charlita. Pero todos de alguna manera ya han mostrado su posición. ¿Sí? El actual gobierno, con esa esquizofrenia propia que caracteriza el hecho de hacer lo contrario a lo que dice, porque por un lado se dice ser en favor de la vida, pero todas las políticas que ha llevado adelante han sido contrarias a la vida, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todos los gobiernos han mostrado esta realidad. Hoy vivimos en un tiempo de extremo relativismo. Hoy vivimos en una sociedad precisamente en el tiempo de la posverdad, con una transvaloración nietzscheana, donde los valores que siempre han caracterizado a nuestra sociedad hoy están dados vuelta absolutamente. Hoy vivimos en un tiempo, ¿vieron la famosa grieta argentina? Si uno tuviera que trazar una grieta de fondo, en realidad, hoy la estamos viviendo en todo el continente, una gran grieta. Por un lado tenemos a un sector conservador que quiere conservar los valores de la tradición judeocristiana. ¿Cuál es la tradición judeocristiana? ¿Cómo fueron fundados nuestros países? ¿Sobre la base de qué pilares fueron fundados nuestros países en Europa y en todo el continente americano? Sobre la cultura de una sociedad occidental y cristiana, ¿sí? Sobre el concepto del no robar, el concepto del respeto o el valor a la propiedad privada. No tomarás lo de tu prójimo, no desearás su vaca, su ganado, son leyes milenarias, ¿no? El respeto a la vida, no matarás. El respeto al orden institucional, cada sociedad tiene un orden institucional, ¿sí? Esa sociedad conservadora generalmente tiene un concepto de moral objetiva porque sigue el concepto de la ley natural, versus una sociedad que de alguna manera se manifiesta progresista y dice, no, esos valores caducaron. Sos retro, sos cavernícola, sos medieval. En una de las charlas me dijeron vetusto. Y yo fui en casa al diccionario a buscar qué me quiso decir esa, ¿no? Vetusto, cavernícola, dinosaurio. Estoy en C5N, estoy en uno de los programas con una de las diputadas también del Partido Obrero, creo que era esta chica. Y al otro día me fijo en sus redes, en su Twitter, y había puesto la foto de ella conmigo debatiendo ahí en C5N, y pone en su posteo, me tocó debatir con el pastor chiflado.
Son un montón de títulos que vengo acuñando, pero la descalificación siempre cuando no hay argumentos. Entonces acá el sector progresista, ¿qué sostiene? No, la ética es relativa, es subjetiva. El tiempo que caracteriza esta época es el hedonismo, la búsqueda del placer como fin, allí en sí mismo, más que nada posicionado en el concepto de la ley positiva y no en la ley natural, ¿sí? El campo de batalla en este tiempo que se da entre estos dos grandes bandos, el sector conservador y el sector progresista, se van a dar básicamente en tres grandes temas. Todos los temas que tienen que ver con la bioética, ¿sí? Temas de los cuales venimos hablando, la bioética en el comienzo de la vida, en el final de la vida, todas las técnicas, la investigación de células madres, técnicas de reproducción asistida, el transhumanismo, lo que se viene, todos estos temas que hacen a la bioética es un tema de discusión. Todos los temas que tienen que ver con la ética sexual y los modelos de familia son los temas de discusión, de oposición y de confrontación entre estos dos grandes grupos. Y en tercer lugar, un tema árido que es propio en América Latina, es el lugar que debe ocupar la fe o la religión en la vida pública. Este es el famoso pañuelito naranja, esta separación de iglesia-estado, ¿sí? Esta cosa de querer sacar los crucifijos de todos lados, esta cosa de ley mordaza, impedir que uno pueda confesar un credo. Un derecho constitucional no solo es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, sino la libertad de culto. Cada uno tiene derecho a elegir, cada uno tiene derecho a creer en lo que quiere. Alguno va a creer en una piedra, otro en un yuyo y otro pondrá su fe en Dios o en quien quiera, pero la libertad de elegir en qué voy a creer es un derecho constitucional. Sin embargo, hay una discusión hoy planteada en la sociedad para cercenar este tipo de derechos, ¿no? Y bueno, precisamente ahí el mote a los pro vida de antiderechos, en realidad estamos defendiendo los derechos que ellos quieren vulnerar, que es el derecho a la vida, ¿verdad? La Iglesia y la familia, dos instituciones por excelencia conservadoras de derechos, conservadoras de moral, conservadora de valores, son vistas para este colectivo como el gran enemigo. La cristofobia que hoy se está levantando en cierto sector de la sociedad es creciente. Basta que alguien levante un concepto de moral objetivo, basta que alguien tenga una palabra que tenga que ver con el respeto al orden institucional, va a atraer inevitablemente la ira del sector progresista. Seguramente te van a decir fundamentalista, te van a decir facho, que es hoy el sector que tiene la hegemonía cultural. Quieren amedrentar. Yo he visitado canales de televisión, aún el canal de la ciudad. Cuando entras, dice acompáñeme y te tapan los brillos, ¿viste? Te maquillan un poco. La maquilladora ya venía con el pañuelo verde acá y me miraba, pero... Yo, esta me va a dibujar la cara de payaso, digo. Sí, es terrible el clima, ¿no? El contexto, es muy fuerte, es muy hostil el medio, ¿no? Y ir a programas de debate donde el primer debate me invitan a Canal 9, Maju Lozano, hice 2 programas ahí. El segundo estaba Amalia Granata, pero todavía no se había abierto. Esto es febrero del año pasado. Todavía Amalia no había públicamente expresado su posición. Pero en el primer programa me invitan a debatir con la novia de Mariano, con Gisela Marciota, y digo, bueno, debate con Gisela Marciota. Llego al programa, estaba Gonzalito, el ex de CQC, 5 panelistas, la conductora Maju Lozano, eran 6 contra 1.
Me invitan por segunda vez, digo, bueno, a ver si me van a poner a alguien. Fue mi bautismo y creo que ese atajaba penales de todos lados, pero creo que los atendía cada uno. Ese fue el que más se viralizó, ¿no? Creo que ese estaba bueno. El segundo fue terrible. El segundo yo volví a mi casa temblando, entré al auto, no podía manejar. El segundo programa fue 8 contra 1. Pero ese lo sufrí en el cuerpo. Llegué a casa y digo, no voy nunca más a un programa de televisión. Fue durísimo. Bueno, después de ahí se dio toda una serie de programas uno atrás de otro y yo ya estaba un poco más curtido y el cuero se me engrosó un poco. Pero el medio es muy hostil. Sin embargo, vale la pena defender la vida. Vale la pena defender la vida. Que alguien levante la voz para defender un concepto de moral objetiva, eso resulta intolerante para este sector progresista. Basta que alguien diga algo que tenga sentido de valor absoluto, esto resulta intolerante y es sinónimo de ser fundamentalista. La única manera de concebir la democracia que tiene este grupo progresista es que todo el mundo acepte sus postulados, ¿sí? Es un tiempo donde es imposible estar levantando un concepto de moral objetiva, ¿sí? Para destruir precisamente la vida, la familia, el matrimonio, el orden institucional, estos grupos lo que hacen es afectar varias áreas y ya se han mencionado. Y por supuesto, les decía, no voy a hablar de género, lo tenemos acá a Pablo, a Laje, y me estoy remitiendo solo a hablar de este tema que tiene que ver más que nada con la defensa de la vida, dejando estas cuestiones. Pero noten cómo a través de la educación, la legislación, la salud, las políticas de salud que hoy se llevan adelante, aún la religión, son tomadas por esta ideología para cambiar la vida de las personas. El año pasado participé de la asamblea de la OEA, estuve con Cintia en Washington, fuimos un grupo de pastores, había de distintas ONG, me llamó la atención, en una de esas estoy ahí, querían meter ley de cupo, ¿sí? Para que en todos los países del continente todos los cargos de funcionarios tenían que tener el 30% de personas trans. Se logró frenar eso el año pasado, ¿no? Pero en una de esas estoy ahí en un break y viene un travesti caminando hacia mí, pero de 2,5 metros. Era de Centroamérica, morochón, República Dominicana, era King Kong bajo la palmera, digamos. Y viene y me da un folleto evangelístico. Y me dice, hola, yo soy Mara. Hola, Mara. Y me da un folleto que decía, lo pueden googlear, la página es evangélicos, pero evangélicos encima. Evangélicos, pero con la X. Y el folleto decía así, ¿es posible ser una persona de la comunidad LGTBI y ser un fiel seguidor de Jesucristo? Claro, cuando uno se mete, por ejemplo, en Amazon y googlea, uno puede ver la cantidad de material teológico, de teología queer, escrito en este último tiempo. Esta ideología se metió en el plano de la fe, se metió en el plano de la religión. Hoy hay comentarios bíblicos, hoy hay Biblia impresa, la Biblia inclusiva, que es una Biblia editada donde todos los pasajes al pie de página explican lo que hasta intentan decirle a la Biblia lo que la Biblia nunca dijo. Y hoy te explican, por ejemplo, cómo la amistad del rey David
con Jonathan, el hijo del rey Saúl, en realidad era una relación explícita de homosexualidad. Hoy te quieren hacer ver como que el discípulo amado que apoyaba su cabeza en el pecho de su Señor, en realidad era una relación explícita de homosexualidad. Hoy te quieren hacer ver cómo... Entonces, todos estos teólogos ahora nos están iluminando lo que durante 2000 años no hemos podido ver, gracias a ellos ahora lo podemos ver. Una locura. Porque esta gente no respeta nada, no respeta ni lo más sagrado que tienen las personas, no respetan aún ni sus convicciones religiosas. Entonces, están infiltrados absolutamente en todo, ¿sí? Avanzo rápido con esto. Podemos encontrar argumentos de los más diversos para defender la vida, ¿sí? ¿Hasta las 6 está bien? Hasta las 6. Argumentos de los más diversos, argumentos biológicos, jurídicos, filosóficos, teológicos, bioéticos, sociales. Quiero avanzar rápido sobre alguno de ellos nada más. Argumentos biológicos, quiero ir rápido porque es un tema recurrente y mencionarlos nada más. Pero decimos que la vida comienza en el momento de la concepción precisamente porque ahí, en el momento de la concepción, nos estamos encontrando con un ADN totalmente diferenciado al de sus progenitores. Tenemos una nueva vida, un nuevo organismo genéticamente autónomo. Tiene autonomía genómica, se va a desarrollar por sí mismo. De la madre va a tomar el soporte vital nada más, la alimentación, la respiración, pero la autonomía genómica se va a crecer y va a desarrollar por sí mismo, ¿verdad? Entonces, la vida comienza precisamente en el momento de la concepción. Es larga la discusión, aún con los científicos, aceptan un postulado gradualista. Algunos llevan el comienzo de la vida después de la transferencia o después de la implantación, ¿no? Como que la vida comienza en el día 14. Uno de los que hizo la ponencia en diputado dice, para mí la vida comienza en el día 14. En el día 14, si en el momento... ¿Perdón? ¿Cómo? El doctor Rubinstein. Exactamente, el actual degradado ministro de Salud, ahora secretario, sostenía esta posición, que la vida comienza en el momento de la implantación el día 14. Y uno se pregunta, ok, ¿y las 2 semanas previas no había vida? ¿No? Uno puede llevar más allá la discusión con este criterio gradualista y decir, bueno, no, el surgimiento del tubo neural, o más allá, bueno. La realidad, quería hacer un poco de embrio, pero no hay tiempo, avanzamos rápido, pero la realidad es que desde el primer momento, ¿sí?, la vida se expresa, se empiezan a formar los órganos, ¿sí? Al fin de la 4ª semana, en 5ª semana, tenemos un corazón latiendo, el esbozo de todos los órganos están allí. Miren, 5ª semana, la mujer recién está sospechando si está embarazada o no. Y su hijo tiene todos los sistemas ahí ya representados en esbozos que le van a dar lugar, ¿verdad? El fin del 2.º mes, en la 8ª semana, ya uno puede percibir no solo todos los sistemas completos, sino hasta las huellas digitales, ¿sí? Fin del 3.er mes, semana 12, yo siempre traigo conmigo la maqueta del bebito de semana 11, semana 12, no la traje ahora, pero uno puede ver allí que es la ecografía más gloriosa. Ustedes saben que por ley tenemos la primera eco en el tercer mes, que es la que mejor se ve, no hay que ser muy imaginólogo para verlo, uno puede ver ahí en forma panorámica la dimensión, y es un bebé en miniatura, completo. Sin embargo, en este tiempo, bueno, uno puede ver ahí cómo desde el primer momento de la fecundación, el acrosoma ahí cuando se cruza, se mezcla el material genético, a partir de ese momento tengo un nuevo organismo, ahí se forma una reacción, la membrana pelúcida se endurece esa pared celular para evitar la polispermia, pero a partir del primer momento acá,
El primer momento del día 1, tengo un nuevo organismo que va a empezar a multiplicarse. Día 5, semana 3, miren ahí el esbozo del ojo, ¿sí? Lo que va a ser la cabeza, la columna, ¿sí? Semana 3, semana 7, miren la parrilla costal, los ojos, todavía no hay oreja, pero ya tenemos ahí el oído, uno puede ver las extremidades superiores e inferiores, ¿sí? Mirá el de al lado, mirá el de al lado. ¿Sí? ¿Alguna vez fuiste así? Decirle. ¿Alguna vez fuiste así? Todos hemos sido así. Decirle, ahora estás más lindo, decirle. Ahora estás más linda. Pero de alguna manera hay un desarrollo embrionario que le da entidad, ¿sí? Sin embargo, muchas o pocas o algunas mujeres están planeando cómo poder deshacerse de su hijo. Todas las formas que elijan para quitarle la vida va a sufrir. Quiero mencionarles 4 rápidamente, ¿sí? Para poder ir concluyendo y mencionando algunas cosas, pero de cualquier forma va a sufrir. Ni bien se votó la ley rechazando la despenalización, al mes el secretario de Salud autoriza por la ANMAT la resolución que permite por primera vez en la Argentina la comercialización y distribución de la droga abortiva como es el misoprostol en la República Argentina, el aborto químico, donde hay ya una cadena de venta ilegal hasta por Mercado Libre se vende misoprostol. La combinación de dos drogas, la mifepristona con el misoprostol, son drogas, esta antiprogesterona. ¿Saben? A ver los varones. Ciclo menstrual, ¿cuántos días? ¿Los varones? 28. ¿Qué pasa el día 14? Ovulación. Si hay relación dentro de esa franja, ¿qué hay? ¿Cómo se da cuenta la mujer si está embarazada? Antes de medir cualquier hormona fácil, la mujer se da cuenta que está embarazada, ¿por qué? Porque no le vino. ¿Qué hace? Va a la farmacia. ¿Qué se compra? El Evaté. Cuando lo mide, si le da 2 rayitas, está recontra embarazada. ¿Qué mide? Mide la gonadotrofina coriónica humana. ¿Qué es? Una cartita que el bebé le manda a la mamá para decirle, mamá, no tires la casita en la cual yo voy a anidar, el endometrio, la capa interna del útero, eso es la menstruación si se cae, y la cartita, el WhatsApp que le manda el bebé a la madre, es a través de una hormona, la gonadotrofina coriónica humana. Entonces, mamá, deja el endometrio porque ahí yo me tengo que alimentar. ¿Qué hace esta pastilla? Le bloquea la cartita del bebé a la madre. Es una antiprogesterona. ¿Sí? Esto, ¿se entiende lo que digo? Es decir, si le anulo ese WhatsApp, la madre no sabe que tiene un bebé adentro. Le estoy robando esa información con esta fake news, ¿sí? Entonces, esta combinada precisamente con el misoprostol, que provoca una metrorragia importante, hace que se dé el aborto químico y es directamente la expulsión en el primer término de ese bebé que a veces es tan fuerte que sale con su saco y todo, sale en forma completa, ¿sí? Otra de las formas es la succión, la aspiración, que es directamente aspirar con un aparatito y succionar al bebé y eliminarlo en pedazos. Esto lo puse en mi libro, saqué un libro nuevo sobre el permiso legal para matar al hijo y está en formato digital, uno lo puede bajar de la página, pero en formato impreso todavía no está y próximamente va a estar. Son imágenes que me hicieron especialmente para eso. Las fotos son muy crudas, pero el resultado es este. Este es un lápiz. El médico tiene que comprobar que todas las piezas hayan salido para evitar precisamente
una infección, una septicemia en la mujer. Bueno, a medida que pasa y el nivel de gestación es más grande, es más cruda la imagen. Otro método es el método del curetaje, que es como meter una katana, una cureta. Esto se hace a ciegas, y si el profesional daña la pared del útero, el miometrio, corre serio riesgo, hay un gran sangrado allí. Hubo un médico que fue el médico más famoso en los Estados Unidos que provocó aborto. Estoy hablando del doctor Bernard Nathanson. Yo me dediqué a esto porque, estando en el secundario, vino un médico a dar una charla como estas, década del 80, blanco y negro, y me pasan la película El grito silencioso. Quien no la haya visto, les motivo a los chicos que la googleen y que puedan verla. ¿Qué hizo este médico? Este médico era un abortista conocido, y para evitar el daño en la mujer monitoreó ese aborto, y cuando mete la cureta, con el ecógrafo, lo estaba viendo ahí en la televisión, uno ve cómo el bebé se retrotrae advirtiendo cierto peligro. Pero cuando la cureta se acerca, justo con el ecógrafo lo enfoca en la carita y uno ve cómo la boca del bebé se abre, expresando un grito que su mamá no podía escuchar, pero que el médico lo estaba viendo en el monitor. Ese médico quedó a partir de ese momento choqueado y se convirtió en uno de los defensores de la vida más grande que tuvo los Estados Unidos, ¿sí? Bernard Nathanson. De modo que lo mismo, el producto de esto, aún en un episodio más grande de gestación, es muy crudo, ¿sí? Otro es el método de envenenamiento salino, que consiste en quitar más o menos una taza de té, 250 centímetros cúbicos de líquido en la panza de la mamá, y reemplazarlo con esta inyección salina que hace que el bebé muera por hipernatremia, es decir, se quema por dentro, es una quemadura con sal, tanto por dentro como por fuera. La agonía de esto es tremenda. Esto mismo provoca un parto natural, pero un parto de un chiquito fallecido, ¿sí? Uno puede ver allí un bebé de 20 semanas, y después de la inyección de envenenamiento salino, nace así, y la pielcita quemada, que es típica precisamente porque lo quema por dentro y lo quema por fuera también. Y la otra clásica es directamente hacer la cesárea y dejarlo allí. Como ocurrió, fue escandaloso en Entre Ríos, que en el caso de la aplicación de un protocolo le hicieron la cesárea, lo apoyaron en una bandeja de plata, y cuentan las enfermeras, estaba 8 horas moviéndose el bebito ahí, no sabían qué hacer, porque pasaban, se iban, y estaba el bebito ahí como, duro. Fue escandaloso el caso de Entre Ríos el año pasado, ¿no? Avanzo rápido. Argumentos jurídicos. Que quede claro, el aborto no es un derecho. El aborto no es legal. Al contrario, nuestra Constitución tutela la vida, ¿sí? Y no existe el derecho a matar. El derecho superlativo es el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho constitucional, un derecho fundamental. Si ustedes googlean lo que son los derechos fundamentales, son los derechos que están asociados a los derechos humanos, ¿sí? Son derechos inalienables al hombre. Entonces, esto de por el derecho de la mujer. El derecho de la mujer con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Esto un nene sencillo lo puede entender. El cuerpo de la mujer es el cuerpo de la mujer, pero este no es el cuerpo de la mujer. Es fácil de poder entender eso. Entonces, cuando en derecho hay colisión de derechos, lo que hace la bioética es ponerlos en una escala vertical para ver qué derecho es primario, prima sobre otro. El derecho a la vida es un derecho superior.
Y es un derecho que está por encima de cualquier otro derecho. Por eso que frente al derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo, ese derecho está subordinado al derecho a vivir, al derecho a la vida. Argumentos filosóficos. Ahí en uno de los programas, en uno de los debates, una señora que estaba debatiendo, al no poder refutar que el comienzo de la vida es en el momento de la fecundación, entonces me dice, no, está bien, hay vida humana, pero no es persona humana. Le digo, bueno, ¿querés llevar el plano de la discusión al terreno filosófico? Bueno, hablemos de ontología. No, está bien. Entonces el concepto de persona no lo puede dar la biología, que no es de su competencia, pero sí lo puede dar la filosofía, y es una discusión de lo más interesante, ver qué es persona, porque si el ser humano, si uno no es persona en el momento en que comienza la existencia, no lo es nunca más, porque es irracional a veces poder construir un concepto diferente. Bueno, conceptos teológicos, no, tengo poco tiempo y quiero cerrar. ¿Me dan 5 minutos? ¿Quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20, no, está Pablo ahí, 5 minutos, pero quiero mencionar 2 cosas nada más para ir cerrando. Toda la Biblia, para los que son creyentes, resaltan el valor de la vida intrauterina. La Biblia habla muchísimo aún de la vida intrauterina, ¿sí? La vida del hombre se muestra en las páginas de la Biblia como un bien de inapreciable valor. Aún el primer libro, Breshit, dice que Dios, el Creador, sopló sobre el hombre, la expresión hebrea es Nefesh Hayah, espíritu de vida. Y uno puede ver en toda la enseñanza, sobran pasajes bíblicos, ¿sí?, cómo la Biblia resalta el valor de la vida intrauterina, dándole la misma dignidad del ya nacido, ¿sí? Avanzo rápido. Uno de los pasajes que más me gusta, que quisiera resaltar, es un pasaje que todos conocen, que es un pasaje del Evangelio, un pasaje milenario, ¿sí? Yo le llamo el choque de panzas, ¿sí? ¿Se acuerdan de María embarazada, la madre de Jesús? Fue a visitar a su prima Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. ¿Cuál es la diferencia de edad entre Juan el Bautista, primo de Jesús, con Jesús? 6 meses. Este dato es importante, ¿por qué? Porque ni bien María se entera, sine batest, que estaba embarazada, ponele, ya tenía una pancita de 2 meses. Si vos le sumás 6 meses, vos tenés un choque de panzas entre un embarazo embrionario, pancita, y un embarazo fetal, ya de 8 meses, ya casi a término. Este es el cuadro, ¿estamos bien? Dice el relato bíblico, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, esto es el Evangelio de Lucas capítulo 1, la criatura, ¿quién es la criatura? Juan saltó, no dice como de alegría, pero estaba chocho que su primo lo haya venido a visitar, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Una nota al pie, un asterisco. El texto bíblico, sin conocimiento de la ciencia y con tanto adelanto hoy estaba afirmando lo que hoy la medicina ya comprobó, que la vida intrauterina es sensible a las cosas que ocurren en el mundo exterior. Hoy la ciencia médica esto ya lo comprobó y la Biblia ya lo viene diciendo hace 2000 años atrás. Tengo un joven allí en Buenos Aires que fue recientemente papá, y después de la ecografía del 5.º mes, cuando sabía que era un varoncito, le iban a poner Agustín. Y cada vez que llegaba a la casa, abría la puerta y gritaba, hola Agus, y le daba un beso a la esposa y un beso en la panza. Y al otro día venía, abría la puerta de su casa y decía, hola Agus,
y le daba un beso a su esposa y un beso en su panza. Cuando llega el día del parto, vieron que ahora los varones entran y está ahí junto a la cabeza de su esposa, está el biombo está su esposa da a luz y nace su chiquito, y este que es medio loco le grita, ¡hola, Agus! Y el bebé hace así. Y la obstétrica le dice, ¿qué, vos le hablabas? Sí, todos los días. Reconoció tu voz. Y cuando me contaba esto, me acordaba de este texto de Lucas capítulo 1. Hoy la ciencia puede comprobar lo que la Biblia ya viene afirmando hace tiempo. La vida intrauterina percibe las cosas que ocurren en el mundo exterior. Pero avanzo un poquito más. Dice el texto que Elizabeth exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Mirá la pregunta que hace. ¿Por qué se me concede esto a mí que la madre de mí? ¿A quién se está refiriendo? La madre de mi Señor venga a mí. Atención, la madre de mi Señor. ¿A quién le está diciendo Señor? Nosotros tenemos la imagen de un Jesús grande que está compartiendo el pan y el vino, de un Jesús que está predicando en las calles de Galilea, sanando a enfermos, hablando con los fariseos, hablando con los... tenemos una imagen de un Jesús que está caminando hacia Jerusalén para enfrentar ese momento difícil que es la cruz. Pero quiero presentarles la foto, esto es inédito, Quiero presentarles la foto del Jesús de Lucas capítulo 1. ¿Están preparados para verla? Les presento a Jesús. ¿Cómo puede ser que la madre de mi Señor venga a verme? Está diciendo esta mujer, la madre de mi Señor, y le atribuye ese título en griego, Kyrios, la madre de mi Señor, la madre de la máxima autoridad, la madre de mi Rey de Reyes, del soberano, del que está sentado en los cielos, reinando, la madre de mi jefe, la madre de mi dueño, la madre de mi Señor, venga a verme. El texto bíblico resalta el valor de la vida intrauterina. Por eso que argumentos teológicos tenemos de sobra, argumentos biológicos, jurídicos, sanitaristas. Avanzo rápido. Quería hablar un poco de objeción de conciencia, no me da el tiempo. Después lo charlamos, será ocasión para otro momento. Pero quiero cerrar solo con esta idea nada más. Hoy hay un colectivo que permanentemente está militando por los antivalores y por los antiderechos. Y sin embargo son consecuentes y salen a la calle y tienen una militancia férrea que quieren imponer de alguna manera que en todos los países en el continente se vulnere el primer derecho humano que una sociedad inclusiva y civilizada tiene que respetar, que es el valor de la vida. Hoy hay una militancia que está reclamando aborto legal ya. Pero miren cómo estos grupos, nacidos generalmente en estas ideologías que ya venimos compartiendo de izquierda y demás, miren este lema: la mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no interviene. Todos callados la boca, pero no le vamos a hacer caso. No le vamos a hacer caso. Nos quieren callar, pero vamos a seguir defendiendo el valor de la vida en cada ciudad, en todo el país, en todo el continente. Nos vamos a seguir manifestando y vamos a hacer las marchas que tengamos que hacer hasta que la vida sea valorada y respetada como se tiene que defender. Hay un grupo que quiere callar a este sector conservador
que quiere conservar los buenos valores y las buenas tradiciones. Pero hoy necesitamos reaccionar, necesitamos hablar, no podemos tener miedo, tenemos que enfrentar las distintas situaciones y poder alzar la voz con respeto, pero con los argumentos contundentes para levantar banderas sanas, banderas de bien, ¿sí? Otro proclama que la iglesia no se meta. ¿Por qué? Porque es una de las instituciones por excelencia que son conservadoras de valores. Todos hemos disfrutado cómo esta ola celeste ha estado creciendo y se ha estado manifestando en todo el continente y en particular el año pasado y en nuestro querido país. Fue maravilloso, fue imponente ver la cantidad, cientos de miles de ciudadanos congregados ahí en la 9 de julio diciéndole sí a las dos vidas. Los diarios no pudieron ocultar que verdaderamente un gigante se estaba levantando, un gigante estaba dormido, pero un gigante se estaba poniendo en pie. No lo pudieron tapar. Vinimos creciendo, cada marcha por la vida fue tremenda la concentración de personas. Pero creo que hoy es tiempo en que la parte sana de la sociedad tiene que empezar a defender los valores. Digo la parte sana, aquella parte de la sociedad que no desprecia la vida de nadie, que es verdaderamente inclusiva, que no excluye a nadie, que le otorga valor y dignidad a la vida aún del ya nacido y del no nacido, ¿verdad? Que puede también respetar este valor. Necesitamos defender como nunca los valores que queremos ver plasmados en nuestro querido país. Hoy como nunca Argentina necesita militantes, que los jóvenes se metan en los centros estudiantiles, que los padres participen de las reuniones de padres del colegio, que los médicos puedan hablarle a otros médicos que no están obligados de ninguna manera por ley humana o poder humano a tener que matar a otro ser humano. No hay poder humano que pueda obligar a una persona a matar a otra. Y necesitamos por sobre todas las cosas realzar los valores en este tiempo. Argentina necesita de la participación y militancia de la gente sana, de la gente buena. ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahora? Y hemos estado viendo Los Simpsons. Hemos estado entretenidos dentro de nuestros muros, cada uno en lo suyo, mientras que estos grupos han estado militando y tomando el espacio público, tomando organismos internacionales y tomando las esferas del poder. Hoy es necesario que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque creo que es más la gente buena que aquella gente que no tiene escrúpulos y está dirigiendo los destinos del país. Creo que Argentina tiene gente buena y es más que aquella que está buscando su ruina. Por último, me despido. Soy pastor bautista y no puedo dejar de citar a otro pastor bautista que en el momento que tenía que mostrar visibilidad y comprometerse con una causa civil, sacó a la gente de su congregación para poder defender contra el apartheid, ¿verdad? A la gente morena en los Estados Unidos. Salió con su iglesita, le siguió la iglesita de al lado, le siguieron los otros creyentes de allá y de repente esbozó: yo tengo un sueño, el sueño de una sociedad en la que mis hijos puedan jugar también con los hijos de la gente blanca, que no haya diferencia de clases, ¿no? Un hombre que dio la vida en este sentido, ¿no? Y él tenía una frase, estoy hablando del doctor Martin Luther King, que decía: no me preocupa la violencia y la corrupción de la gente mala. Lo que más me preocupa es el silencio y la indiferencia de los buenos. Necesitamos comprometernos y necesitamos realmente ser parte de los cambios que como país estamos viviendo. Por último,
Un gran predicador de hace unos cuantos siglos atrás, el doctor Charles Spurgeon, decía, para los que entienden la frase, no son el caramelo de la tierra, fueron llamados a ser la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en lugar de tragar. Si vamos a hacer luz, si vamos a hacer sal, vamos a tener resistencia, vamos a tener oposición, vas a ser único quizás en tu clase, todos tus compañeros quizás tendrán una visión contraria, pero buenísimo que uno en cada ámbito se levante a defender lo que tenemos que defender con pasión. Argentina necesita de gente que esté comprometida a defender la vida con pasión. Muchas gracias. Bueno.